Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la Academia Previ en su modalidad virtual. La mejor academia virtual. También tenemos ciclos presenciales. Vamos a desarrollar el curso de literatura. Mi nombre, Alexander Villalobos Roballo. Soy de la especialidad de lenguaje, literatura y razonamiento verbal. Vamos a desarrollar el curso de literatura en esta primera hora y media. El curso de literatura, exactamente ahora, literatura universal. El tema de clasicismo griego, pero solo la primera parte, ¿ya? Por ahora la primera parte que corresponde al periodo jónico, también llamado arcaico o preático. Buenos días, Julio Campos, Nicole Livia Poma, Lucila Benito, Daniela Vera, ¿sí? María Cruz, Catherine Bautista. Ahí está. Buenos días, esos nombres y apellidos me los tengo que grabar porque son los nombres y apellidos de nuestros futuros cachimbos. Empezamos entonces. El periodo jónico, el clasicismo griego tuvo tres periodos. Como toda cultura, una etapa emergente de iniciación, una etapa de apogeo y una etapa de decadencia. La primera etapa, el primer periodo, se llamó jónico, arcaico o preático, que es el que vamos a ver hoy. La segunda etapa, que veremos la próxima semana, se llamó periodo ático, clásico o ateniense, que es el mejor momento de del clasicismo griego. Es su etapa de apogeo, es su siglo de oro, es el siglo de oro griego. Y la tercera y última etapa se llamó periodo, el periodo helenístico o alejandrino, que es ya la etapa de la decadencia. Profesor, durante el periodo jónico, ¿qué representantes hubo? ¿Quiénes estuvieron durante esta primera etapa? Importantísimos, ¿ah? Por ejemplo, a ver, voy a colocar aquí al margen de la diapositiva algunos representantes, ¿ya? Voy a colocar ahí algunos representantes. Recuerden, cualquier información adicional, ustedes tienen toda la libertad de poder anexarlo si es que desean, ¿ya? Yo siempre les sugiero que tengan una libretita de apuntes o un cuadernito de apuntes para tener información adicional. Estas diapositivas son tuyas. Yo ya las compartí en el grupo de la institución con tu tutor, con tu coordinador, y ellos les van a compartir a ustedes. Pero no impide que ustedes no les impide a ustedes ni a mí a que podamos enriquecer producto ya de la explicación con más información. Observa por acá. Por ejemplo, estuvo Hesiodo. Por ejemplo, hubo representantes como Hesiodo. ¿Qué obras recordamos? ¿Qué obras recordamos de Hesiodo? Por ejemplo, de Hesiodo tenemos Teogonía, los trabajos y los días. Por ejemplo, de Hesiodo tenemos Teogonía o los trabajos y los días. Los trabajos. Los trabajos y los días. Tenemos, por ejemplo, a Safo de Lesbos. De ella, la poetisa, hubo una poetisa, tenemos a Monodia o Epitalamios, o también Oda Afrodita, ¿no? De, tenemos, por ejemplo, a Píndaro. Píndaro tenemos, por ejemplo, Epinicios, es el cantor de las Olimpiadas. Y tenemos al padre de la fábula. ¿Quién creó la fábula? ¿Se acuerdan? ¿Quién inventó la fábula entre los griegos? El padre de la fábula fue Esopo.
Y ahí tenemos a otros representantes de este periodo jónico, también llamado arcaico o preático. Si desean, pueden anexar esa información. Entonces, no solamente estuvo Homero, claro, Homero es el más importante, el más relevante, sin embargo, no es el único, ¿ya? Hubo otros representantes, Hesiodo, quien nos habla en la Teogonía acerca del origen de los dioses, los trabajos y los días, donde nos habla de otros mitos, Safo de Lesbos, que es la poetisa que le cantaba a la mujer, a la diosa Afrodita, a Venus, con Monodia o Epitalamios, que son canciones de bodas. Tenemos a Píndaro, el cantor de las Olimpiadas, y Esopo, el creador de las fábulas, fábulas que fueron retomadas por los franceses, por La Fontaine, luego por los españoles, también por Félix María de Samaniego, por Tomás de Iriarte, por ejemplo. Y el máximo representante, el que nos pide la universidad, es Homero. Homero. ¿Qué obras se le atribuyen a Homero? Ilíada, Odisea, Ilíada, Odisea, Tebaida, Margites, Batracomiomaquia, Los Signos, Cércopes, una gran cantidad de obras. De Homero tenemos dos teorías. Una teoría de que Homero existió y una teoría de que Homero no existió. De haber existido, Homero era un poeta, un aeda ciego, ¿ya? Un aeda que perdió la vista. Entonces, tanto Ilíada como Odisea fueron obras compuestas para oyentes, no para lectores. Esa fue pregunta de examen de admisión. Fueron obras compuestas para oyentes, no para lectores. Vamos a seguir avanzando entonces. Cualquier observación, cualquier comentario, consulta, me lo hacen a través del chat. Aquí lo tengo abierto, ¿ya? Vamos a continuar entonces. El primer periodo que estamos revisando es el periodo jónico arcaico preático. Algunos conceptos básicos, ¿ya? Vamos a leer juntos algunos conceptos básicos para ir entrando ya a nuestro tema nuclear, que es Ilíada. La literatura griega de la antigüedad ha ejercido una extraordinaria influencia en la literatura de Occidente. Sí, sí es verdad. La base, por eso la cultura griega se convierte en la base de la cultura de Occidente. Su carácter formativo en la tradición literaria hace de esta una suerte de derivado. El resto de literaturas han tomado como referencia a la cultura griega. La literatura griega antigua es la única literatura europea cuyas formas se han originado en sus propias instituciones sociales y culturales. Es una literatura prístina, es una literatura auténtica, con sus aciertos, con sus creencias, sus fantasías, sus limitaciones también, han sido la base para el resto de culturas, para el resto de literaturas, que han revalorado la cultura grecolatina o que la han criticado. Por ejemplo, ¿qué movimientos literarios revaloraron la cultura grecolatina o la cultura griega, la cultura de la antigüedad? Por ejemplo, tenemos el Renacimiento que revalora la cultura grecolatina. Tenemos el neoclasicismo que también revalora la cultura grecolatina. Posteriormente, la literatura latina, cuando ya posteriormente los griegos fueron conquistados por los romanos, la literatura latina y a través de ella la literatura de Occidente no son más que literaturas derivadas de la literatura griega. El resto de literaturas han derivado de la literatura griega. Continuamos. Géneros: la épica, la lírica, la dramática, la prosa histórica y filosófica, la prosa retórica, debido a su calidad formal y a su alto contenido problemático acerca de temas relevantes del ser humano, ya relevantes del ser humano, se han convertido en verdaderos modelos, es decir, en verdaderos modelos o paradigmas que han sido imitados, combatidos, retomados, refundidos. En cualquier caso, las discusiones acerca de la literatura inevitablemente tienen que ver con lo que hicieron y discutieron los antiguos escritores y teóricos de Grecia, de Grecia. Vamos ahora con la épica griega. Vamos ahora con la épica griega. Dice así: dentro de la amplia producción de la literatura griega de este periodo, destacan dos textos primitivos, antiguos, compuestos más o menos entre el siglo IX y siglo VIII antes de Cristo. Y estas dos obras, Ilíada y Odisea,
se le atribuyen a un solo Aeda, a un solo poeta, a quien vamos a llamar Homero. Homero. Ambas obras son epopeyas heroicas, y acá viene la pregunta de examen de admisión, fueron compuestas para oyentes. Ambas obras fueron compuestas para oyentes, no para lectores, porque Homero no conoció la escritura, aparte era un aeda ciego, entre el pueblo la escritura no estaba muy difundida, era reservada para la corte, era reservada para la aristocracia. Siguiente concepto. El objetivo de la épica griega era elogiar, exaltar, alabar una edad heroica o periodo heroico entre los siglos XIII y XI antes de Cristo, es decir, durante el tiempo que ocurrió la famosa guerra de Troya, correspondiente a las proezas bélicas de héroes ya desaparecidos, pero conservados en la memoria de la tradición épica. Tales hazañas se difunden a manera de modelo para los hombres de otras épocas, como modelo, como paradigma, modelo o paradigma a seguir, ¿ya? Modelo o paradigma. En la Grecia antigua, en la Grecia antigua, los poetas orales como Homero invocaban a las musas para iniciar el sagrado ritual de la recitación. Y la musa de la poesía épica, a quien Homero tanto en Ilíada como en Odisea invoca, es Clío o Calíope. Es Clío o Calíope. Siempre se inicia con una invocación a la musa, la fuente de inspiración. En este caso, Clío o Calíope. Vamos ahora entrando a las epopeyas homéricas, Ilíada y Odisea. Tanto la Ilíada como la Odisea, tanto la Ilíada como la Odisea son dos grandes epopeyas de la antigüedad clásica. Otra pregunta de examen de admisión. Y ambas tienen como fondo común la guerra de Troya. Tanto Ilíada como Odisea tienen como fondo común la guerra de Troya. Pertenecen a un mundo aristocrático, a un mundo señorial que tienen su ideal en el pasado. La mayoría, los personajes más importantes de Ilíada y Odisea son personajes de la corte, personajes aristocráticos, reyes, príncipes. Estas epopeyas homéricas nos dan un cuadro ideal, pero fiel, de la vida griega en la época heroica, con su ingenua fe en lo maravilloso, con sus pasiones, a veces rudas y violentas, pero también con sus delicadas y sus bellezas morales de raza privilegiada. Recordemos que a los dioses les gusta intervenir en la vida de los hombres y determinar el curso de la existencia. En otras palabras, el hombre, el ser humano, es prisionero de su destino y éste se encuentra sometido a la voluntad de los dioses. Y éste se encuentra sometido a la voluntad de los dioses. El destino además no solo recae sobre el ser humano, el destino también recae sobre los dioses, pero a los dioses les gusta participar de las guerras, de la vida de los hombres, les gusta intervenir para cambiar el curso de la existencia de estos. ¿Qué más tenemos? Ahora sí, entramos a nuestra obra que se llama Ilíada. Ahí está la imagen que he tomado obviamente de la película La Guerra de Troya o Troya, pero nosotros obviamente vamos a ver la obra literaria. Lo que nosotros vamos a revisar es la obra literaria, no la película. En el examen de admisión no viene películas, viene la obra literaria. Solamente es una imagen referencial, ¿no? Que alude a la Guerra de Troya. Pero antes, recuerda que aquí te vamos a compartir varias estrategias de aprendizaje. Vamos a compartir la plataforma de videos de retroalimentación. No sé si ya pueden ver el YouTube, ¿se puede ver? Ahí están todos los videitos que vamos a seleccionar. ¿De dónde vamos a seleccionar? Y ahí en esta plataforma, a ver, te leo, dime si se ve o no. Todos los videitos de donde vamos a seleccionar los que nos sirvan para retroalimentar en los temas que vamos viendo a lo largo del ciclo. Sí se ve ya. Vamos a elegir entonces nuestro tema. Nuestro tema es Ilíada, nuestro tema es Odisea, nuestro tema es Homero, nuestro tema es clasicismo griego. Ya lo encontré. ¿Lo vieron? No sé si aquí dice
Clasicismo griego, acá dice Homero, ¿sí? Acá dice Ilíada, acá dice Odisea. Ustedes, mira, acá dice teatro griego, acá dice Esquilo, acá dice Edipo Rey, pero esa es la próxima semana, ¿ya? Vamos entonces con clasicismo griego para retroalimentar. Igual mi consejo, ¿ah? Recuerda que tenemos auspiciadores, ¿ah? Gracias a Falabella. Recuerda que este programa es famoso y tenemos muchos Hola amigos auspiciadores. de YouTube, hoy veremos las características. Recuerda, siempre ten una libretita de apuntes. Por ahí puedes rescatar algunos datitos relevantes, ¿ya? Entonces, a ver, lo voy a colocar 3 segundos, me dice si se ve y se escucha y lo retrocedo ya para dejar correr el video de retroalimentación, para reforzar los conceptos que he explicado. Y continuamos luego con Ilíada. A ver, tú me dices si se ve y se escucha. 3 segundos nada más. Y periodos de la literatura clásica griega. Ya, confirma, ¿se vio, se escuchó? A ver, los leo. Lucila, Nicole. Rubí, sí, ya está. Entonces voy a dejar, ya retrocedí, voy a dejar correr el video y ustedes, sí, 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 Lucero, Lucila, Rubí, muy bien, muy bien. Esa es la actitud, que participen, que sean parte de mi equipo de producción. Ya está. Voy a dejar correr el video entonces, si alguna información relevante o algo te deja duda, tú me dices. Vamos con el video de retroalimentación del clasicismo griego, otra alternativa de aprendizaje. Hola amigos de YouTube, hoy veremos las características y periodos de la literatura clásica griega. Aunque no es la única literatura de antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Tiene las siguientes características. Las obras se inspiran en mitos, sus historias giran alrededor del siglo troyano o ciclo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien es destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder inevitablemente. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. El estilo está determinado por el tema. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne y la comedia un lenguaje coloquial. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores. Es racional, los dioses y personajes no se mueven casualmente ni de milagro, sino a causa de motivos o razones. Todo está sistematizado. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas. Incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un mundo psicológico, tal como los humanos. El clasicismo griego se puede dividir en 4 periodos o etapas: la etapa jónica o arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina. La literatura del periodo arcaico se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas se entonaban a los dioses. Resaltan de esta época la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la discusión de si ambas obras fueron escritas por Homero se le denomina la cuestión homérica. Destaca también en esta etapa Hesíodo con los trabajos y los días y Teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y Safo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa es Edipo Rey de Sófocles. La etapa alejandrina o helenística es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Sobresalen Menandro y Teócrito. En la etapa latina, palabra que alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia, la cultura dominante sigue siendo de Grecia. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, quien escribe la obra épica La Eneida por encargo del emperador Augusto, con el fin de que Roma tenga su propio ciclo troyano o su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue a Horacio y Ovidio.
La literatura griega de la antigüedad es importante porque ha influido de manera determinante en la literatura occidental y universal. Gracias por ver este video, puedes compartir el conocimiento y suscribirte a este canal. Muy bien. Ahora vamos a entrar en detalle en Homero. Vamos ahora a buscar a nuestro amigo Homero. Aquí. Nuevos tratamientos Herbal Essences con aloe y extractos naturales. Pelo nutrido, hidratado y revitalizado. Las familias cuentan con Big Vaporub para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Big Vaporub. Sí se ve y se escucha, ¿verdad? Confirmen. El video se ve y se escucha, De ¿no? Homero no se tiene mucha información. Para revisar el video ahora sobre Homero. ¿Sí? A ver, confirmen. Rubí, Lucero. Sí, muy bien. Vamos ahora a revisar un video de retroalimentación de Homero, ya sobre la existencia de Homero. Ahí va. De Homero no se tiene mucha información, incluso se duda su existencia. Se cree que vivió en Jonia, donde actualmente se encuentra Turquía, en el siglo VIII a.C. Y se dice también que se volvió ciego. Después se estableció en Quíos, donde fundó la escuela de cantores homéricos, quienes guardaron y continuaron su obra. Pertenece a la etapa de formación de la literatura occidental y junto con Hesíodo forman el pilar de la mitología griega. Se le atribuye a Homero ser un aedo, que eran artistas que cantaban epopeyas acompañados con su forminge. Se diferencia del rapsoda, pues este recitaba su poema acompañado de un simple bastón. Compuso los poemas para ser escuchados, de ahí el uso de epítetos o fórmulas para los momentos en que se olvidaba lo que seguía. Por ejemplo, en vez de decir simplemente Zeus, alargaba la oración para tener más tiempo diciendo Zeus el que amontona las nubes. Usó un lenguaje especial, es decir, un lenguaje literario. No utiliza el lenguaje común con que se hablaba en su época en conversaciones cotidianas. También Homero describe en sus obras un mundo de valores y guerras aristocráticos. Además, sus obras se basan en la guerra de Troya o los mitos del siglo troyano. Aunque el debate en torno a Homero estuvo siempre presente, la cuestión homérica inicia con François Drilland, quien sostuvo que los dos grandes poemas atribuidos a Homero eran fruto del ensamblaje de obras de distinta procedencia. Es la controversia que ha causado el problema de la autoría de los poemas homéricos. De esta manera está presente la duda de la existencia de una persona que haya creado los poemas. Los principales puntos de debate son sobre si ambas obras pertenecen a un mismo autor. Las teorías analíticas del siglo XIX, encabezadas por Friedrich August Wolff, afirmaban que la Ilíada y la Odisea eran de distintos autores. Luego surgieron teorías unitarias que defendieron la paternidad homérica de los poemas. Las obras atribuidas a Homero son la Ilíada y la Odisea, que son dos de las grandes epopeyas de la Grecia clásica que tienen en común la guerra de Troya. Pertenecen a un mundo aristocrático ideal y fiel a la vida griega en la época heroica. En los hechos intervienen los hombres y los dioses que determinan el curso de la existencia. El hombre está sometido al destino que a su vez es voluntad de los dioses. Ambas se conforman por 24 cantos y son los pilares y obras maestras en las que se sostiene la literatura occidental. Gracias por ver este video. Muy bien. Vamos entonces a continuar con la explicación de nuestras diapositivas, ¿ya? Vamos a continuar con la explicación de nuestras diapositivas. Ahí está. ¿Alcanzan a ver las diapositivas nuevamente? Vamos a explicar ahora la obra Ilíada. La obra se llama Ilíada. La obra no se llama la Ilíada. Lucero, ¿ahí me alcanzas a escuchar y alcanzas a ver la diapositiva? Catherine Bautista, Rubí. Sí, muy bien. Vamos a explicar entonces ahora la Ilíada. Ilíada, la obra se llama Ilíada. No impide que digamos la Ilíada, ¿ya? No impide que digamos la Ilíada. Ahí está, esa es una imagen referencial de la guerra de Troya.
Vamos a ver con las características primero formales. Tanto Ilíada como Odisea pertenecen al género épico. ¿Por qué épico? Porque es una narración en verso. Su especie es epopeya heroica porque te narra las grandes hazañas de un héroe o los grandes acontecimientos de un pueblo o nación. Este héroe es Aquiles y este pueblo o nación es Ilión, la capital de Troya, de la Troya antigua. La obra ha sido dividida en 24 cantos o rapsodias, que es el número de letras del alfabeto griego. El tipo de verso que se utiliza es el hexámetro, un verso antiguo. Las figuras literarias más relevantes en la obra son el epíteto. Recordemos que es aquella figura que busca resaltar la cualidad de un ser, y el símil, que es una comparación directa, explícita, mediante el nexo, que es como tal cual parece. El tipo de narrador que usa Homero es el narrador omnisciente, es decir, el que lo ve y lo sabe todo como si fuese Dios, te lo narra todo. Y el tipo de narrativa es lineal, es decir, que nos cuenta la historia respetando un orden lógico, cronológico del tiempo y cronológico del tiempo. ¿Qué más? ¿Cuál es el tema principal? Vamos al fondo. El tema principal, que ha sido pregunta de examen de admisión, es la cólera y la venganza de Aquiles. El tema principal es la cólera y la venganza de Aquiles. La cólera y la venganza de Aquiles y sus funestas consecuencias para el ejército griego. Recordemos que a los griegos también se les llama aqueos. Cuando te evalúen en un examen de admisión, en un simulacro, recordemos que a los griegos también se les llama aqueos. La cólera se produce porque Agamenón le arrebata a su cautiva Briseida. Agamenón le arrebata a su esclava, a su cautiva Briseida, y la venganza se produce porque Aquiles mata. La venganza se produce porque Héctor, el troyano, el príncipe Héctor, el más valiente de los troyanos, había matado al mejor amigo de Aquiles, que es Patroclo. Y Aquiles en venganza regresa a la guerra para matar a Héctor. La venganza se produce porque Héctor, el príncipe troyano Héctor, había matado al mejor amigo de Aquiles llamado Patroclo. Y Aquiles en venganza mata a Héctor. ¿Qué otros temas encontramos en la obra, profesor? La guerra y sus consecuencias nefastas para los pueblos, la mortalidad del hombre, que es el instrumento de los dioses, el amor a la patria. Te presento ahora los personajes. Tenemos a los griegos o aqueos. El rey del ejército griego se llama Agamenón. El rey del ejército griego se llama Agamenón. Él es el rey de Argos y Micenas, conocido como el pastor de perros, pastor de hombres, el rey de hombres, protegido por Zeus. Su hermano es Menelao, la víctima a quien le han arrebatado a su esposa Helena. ¿Quién se le ha arrebatado? Un troyano, un joven apuesto troyano llamado Paris. Menelao es conocido como el de los cabellos rubios. Menelao es el rey de Esparta o Lacedemonia. Su esposa se llama Helena, la hija de Zeus, la hija del cisne, la de hermosa cabellera, la mujer más hermosa de la Grecia antigua, quien se ha ido con su amante Paris, dejando a su esposo Menelao. Aquiles es el más valiente de los griegos. Sin embargo, el rey del ejército griego es el jefe del ejército griego es Agamenón. Aquiles es el más valiente. Aquiles es un semidios. Es hijo de la diosa marina Tetis y de un mortal llamado Peleo. Es hijo de la diosa marina Tetis y de un mortal llamado Peleo. Aquiles tiene un ejército sanguinario que son llamados los mirmidones. Un ejército sanguinario que son llamados los mirmidones. Su mejor amigo, el mejor amigo de Aquiles es Patroclo. Odiseo, que tú también lo conoces como Ulises, quien se caracteriza por su inteligencia, por su astucia, por eso llamado el astuto, el ingenioso, el diestro en ardides. Él es el rey de Ítaca. Tiene una esposa llamada Penélope y un hijo llamado Telémaco. Tenemos a Ajax Telamón. Ajax, el de la fuerza de gigante, el que acaudilló las naves de Salamina. Tenemos a Diomedes Tidida, quien se jacta de haber herido, siendo un mortal, se jacta de haber herido a dos dioses. A Ares, el dios de la guerra, y a Afrodita, la diosa del amor, la belleza.
de la sensualidad. Tenemos al viejo Néstor, que es el rey de Pilos, conocido como el prudente. Recordemos que el epíteto y el símil son las dos figuras literarias que más destacan. Y tenemos también al adivino llamado Calcas. Todo ejército llevaba a su adivino para tener comunicación con los dioses y poder obtener favores de ellos mediante sacrificios que ellos hacían en favor de los dioses. Calcas, quien es conocido como el adivino de males, sobrenombre que Agamenón le puso. A ver, continuamos entonces. A los dioses, ya hemos dicho, les gusta intervenir en la vida de los hombres y determinar el curso de su existencia. Hubo dioses que se parcializaron con los griegos y otros dioses se parcializaron con los troyanos. Favorecían a los griegos o a los troyanos. Entre los dioses que favorecían a los griegos tenemos a Hera, la esposa de Zeus, la de los niveos brazos, la diosa del matrimonio. También tenemos a Atenea, conocida por los latinos como Minerva. Su epíteto sería la de los ojos de lechuza, la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, quien respetaba y admiraba a Odiseo porque siendo un mortal era muy inteligente. Tenemos a Tetis, la madre de Aquiles, la diosa del mar, una diosa marina. Poseidón también, dios del mar, el que sacude el mundo. Hefaistos o Vulcano, el herrero de los dioses, el dios del fuego, de la metalurgia. Él le hace las armaduras a los grandes guerreros, como Aquiles. Tenemos a Hermes, el mensajero de los dioses. También tenemos a Hermes, que es el mensajero de los dioses. A ver. Los griegos no se quedan atrás. Los griegos, que son llamados teucros, por ejemplo, están encabezados por el viejo Príamo, el rey Príamo, no príncipe. Príncipes son sus hijos. Príncipes son sus hijos Héctor, el más valiente de los troyanos. Paris, el más cobarde de los troyanos, quien provoca la guerra y llevarse Helena. Pero tenemos ahí también a príncipes. Príamo es el rey, es el papá. Príamo, junto con su esposa Hécuba, había llegado a tener 50 hijos varones. Había llegado a tener 50 hijos varones sin contar las mujercitas. El más valiente de sus hijos, Héctor, conocido como el del tremolante casco, conocido como el domador de caballos. También tenemos a su esposa, la esposa de Héctor, abnegada, sacrificada, llamada Andrómaca. El más cobarde de los hijos de Príamo se llamó Paris o Alejandro. Paris, el cobarde que causó la guerra al llevarse Helena, la esposa de Menelao el griego, pero ahora no quiere pelear para defender a su amante. Tenemos a Casandra. Casandra es la hermana de Héctor y de Paris. El dios Apolo le había dado el don de la profecía de pequeña. Cuando se hizo adulta y Apolo quiso estar con ella, Casandra lo rechaza y Apolo la maldice a que todo lo que ella prediga, nadie le crea. Todo lo que ella prediga, nadie le crea. Casandra hace importantes predicciones. Importantes predicciones. Ya hace importantes predicciones. Ahí está. Tenemos a Eneas. Tenemos a Eneas. Tenemos a Eneas. Eneas es el primo de Héctor y de Paris. Eneas es el primo de Héctor y de Paris. Es el único príncipe sobreviviente a la masacre. Además, recuerda, no sé si estuviste atento al video, al primer video de retroalimentación, clasicismo griego, que Virgilio, el poeta latino, compone una obra donde Eneas es el protagonista. Ese protagonista es Eneas. Ya, ese protagonista es Eneas, el único sobreviviente. Y tenemos a otros personajes troyanos menores que participan como Deifobo, como Euforbo, como Sarpedón. Pero así como los griegos tuvieron como adivino a Calcas, los troyanos también tuvieron su adivino llamado Heleno, que no tiene nada que ver con Helena, es solamente una coincidencia fonética. Heleno no tiene nada que ver con Helena, ¿ya? Calcas es el adivino de los griegos, Heleno es el adivino de los troyanos. Y
así como así como los griegos tenían dioses que los apoyaban, los troyanos también. Dioses a favor de los troyanos tenemos a Apolo o Febo Apolo. Febo Apolo, el dios de la juventud, el dios de la profecía, el flechador, ¿no? Era como un francotirador con arco y flecha. Ares, el belicoso, el dios de la guerra. Afrodita, Venus, la diosa del amor, la diosa del amor, la hija de la espuma del mar, la diosa del amor, de la belleza, de la sensualidad, del erotismo. Artemisa, Artemisa, la diosa de la naturaleza, la diosa de la casa, la protectora de las amazonas. Profesor, y Zeus, Zeus, entre comillas, era neutral. A veces Zeus apoyaba a los griegos, a veces Zeus apoyaba a los troyanos. Además, aquí te compartimos un organizador visual para cuando leas tu resumen de Ilíada, ya también lo puedes referenciar y mejorar. Solamente es una referencia, un organizador visual. Algunos datos relevantes, algunos datos relevantes. Homero presenta el destino de Troya ligado al destino de Héctor. Es decir, si muere Héctor, Troya va a ser destruida. Pero el destino también recae no solamente sobre Héctor, también recae sobre Troya, sobre Aquiles. Recuerda que en el concepto griego ellos creían en el destino, un destino que ya estaba escrito. Y por más que el hombre intente escapar a él, va a terminar atrapado. El caso más típico es Edipo, Edipo Rey, que lo veremos ya la próxima semana. Para Homero, en la Ilíada, la vida humana es una lucha constante, por medio de la cual el sujeto alcanza su mayor dignidad. Entonces, pregunta de examen de admisión. ¿Ah? Para Homero, en la Ilíada, la vida humana es una lucha constante, por medio de la cual el sujeto alcanza su mayor dignidad. Los horrores de la guerra son expuestos e involucrados en grandes acciones. La conciencia de la muerte próxima e inevitable contribuye al tono trágico de la obra. Contribuye al tono trágico de la obra. Ya está. Hasta ahí tendríamos entonces la información más relevante sobre la obra Ilíada. Muy bien. Ya. A ver, tú dime. ¿Desean que les narre un poco de la Ilíada, que les cuente un poco la obra o ya lo tienen referenciado ya? ¿Desean que les cuente la obra? Un poco de la obra, un resumen, una síntesis, les narro, o ya no es necesario y continuamos con la explicación en las diapositivas. A ver, tú me dices. Los leo, a ver, los leo. ¿Cuántos somos en reunión? Somos 23 incluyéndome yo. 23 incluyéndome yo y al Guillo y al Puyo. A ver, dime. Sí, ya, pero un poquito, no se vayan mal. La verdad que es lunes de engreimiento literario. Empezamos entonces. Voy a ponerlo pantalla completa, ¿ya? Voy a ponerlo pantalla completa para poder trabajar bien. Siempre Ilíada de Homero. Ya sabes, en la narración de Alexander Villalobos. Homero siempre empieza sus obras, sus poemas homéricos, tanto Ilíada como Odisea, lo empieza con una invocación a la musa de la poesía épica. Esa musa, ¿ya? Esa musa, esa musa se llama Clio Calíope y dice así: Canta, oh diosa, la cólera del Peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males. A los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el atria de rey de hombres y el divino Aquiles. Ahora sí te contextualizo la obra. La Ilíada, Homero en la Ilíada no te narra los 10 años de la guerra. Homero solo te narra 51 días de esa guerra, 51 días del 10º o último año. Es decir, que el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Homero no lo narra en la Ilíada.
Homero en su obra solo nos narra 51 días del 10º o último año. No nos narra la causa de la guerra. Tú y yo sabemos que la causa de la guerra fue el rapto de Helena, la griega Helena, por parte del troyano Paris, pero eso Homero no lo narra. Empezamos entonces con Ilíada. Ya te presenté al ejército griego, a los dioses que favorecen a los griegos. Ya te presenté al ejército troyano y a los dioses que favorecen al ejército troyano. Y te he dicho además que Zeus a veces apoya a los griegos y otras veces apoya a los troyanos. Empezamos entonces. Agamenón el griego se había apoderado de una hermosa cautiva troyana llamada Criseida. Criseida era hija de Crises, sacerdote del dios Apolo. Crises, los griegos están a punto de ganar la guerra. Después de pasado los 9 años, los griegos están a punto de ganar la guerra. Crises, el padre de esta jovencita hermosa, visita a Agamenón y a los griegos y ofrece todo lo que tiene a cambio que le devuelvan a su hija. Ofrece todo lo que tiene a cambio que le devuelvan a su hija Criseida, con C. No confundas el nombre Criseida con Briseida. Y les dice así: Átridas y demás aqueos de hermosas grebas, los dioses que poseen olímpicos palacios, os permitan destruir la sacra ciudad de Troya, la ciudad de Príamo, y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando al hijo de Zeus, el flechador Apolo, el que hiere de lejos. Todos los griegos asentaban, la mayoría de los griegos, o todos los griegos asentaban con la cabeza que sí, que sí, que devuelva a Criseida. Si este hombre es sacerdote del dios Apolo, contra él no podemos que la devuelva, que la devuelva, que devuelva a Criseida. Sin embargo, Agamenón, que es el jefe, protegido por Zeus, responde de esta manera soberbia. Que yo no te encuentre anciano cerca de las cóncavas naves, ya porque demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizá no te valgan el cetro y las ínfulas del Dios. A aquella, a tu hija, no la soltaré. Antes le sobrevendrá la vejez, en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y compartiendo mi lecho. Pero vete, no me irrites, para que puedas irte sano y salvo. El anciano temeroso huye, y ahora que ya agotó la posibilidad del diálogo, se queja con su dios, con el dios Apolo. Apolo escucha a su sacerdote y le dice: no te preocupes, yo voy a vengar la ofensa de Agamenón. Yo voy a vengar esa ofensa. No solamente eso, sino que Agamenón tendrá que devolverte a tu hija, pero ya sin haber ofrecido ningún rescate. Los voy a castigar con una peste que los va a matar. Y desde el Olimpo voy a lanzar flechas con fuego contra sus perros de guerra, contra sus soldados y sus embarcaciones. Agamenón se va a arrepentir de haberte ofendido. Además que Apolo aprovechaba esta coyuntura, esta diferencia, aprovechaba esta situación para ayudar a los troyanos. Recuerda que este dios ayuda y favorece a los troyanos. Ayuda y favorece a los troyanos. Al siguiente día empieza a amanecer. Primero la peste empieza a matar a los guerreros, a los soldados. Luego las embarcaciones empiezan a amanecer incendiadas. Por un momento los griegos creen que son los troyanos que han hecho una emboscada, pero cuando envían a sus espías comprueban que ningún troyano había estado cerca de sus embarcaciones. Conclusión lógica entonces: si el ataque no viene de los mortales, ¿el ataque de dónde viene? De los dioses. Calcas, le dice Agamenón, Calcas. Recuerda que todo ejército lleva a su adivino. Comunícate con los dioses
y averigua cuál es el motivo de su furia. ¿En qué los hemos ofendido? ¿Qué sacrificios tenemos que hacer para que no nos ataquen? Calca se comunica con los dioses. Apolo manifiesta el motivo de su furia y por qué ha enviado la peste y por qué está quemando sus embarcaciones. A ver, habla Calcas. ¿Por qué los dioses están enfurecidos con nosotros? Señala al responsable para matarlo. Dime quién es el culpable de la furia de los dioses. Usted, señor. Yo, usted, señor. El dios Apolo está enfurecido contra nosotros, por eso ha enviado la peste y lanza flechas con fuego a nuestras embarcaciones, porque usted ha rechazado el rescate ofrecido por el sacerdote Crises y no quiere devolver a Criseida. Agamenón desenvaina su espada y corre para matar a Calcas. Adivino de males, adivino de males. Así te debes llamar. Siempre me das malas noticias. Nunca me dices cuándo vamos a ganar la guerra. Hace algún tiempo me dijiste que la guerra duraría 10 años. Ha transcurrido ese tiempo y todavía no ganamos la guerra. Me sugeriste matar a mi hija Ifigenia para poder obtener el viento favorable de los dioses. He matado a mi hija y todavía no ganamos la guerra. Ahora me dices que yo soy el responsable de la furia del dios Apolo. Te voy a matar. Te voy a matar. En eso interviene Aquiles. En eso interviene Aquiles. El famoso Aquiles. ¿Por qué lo vas a matar si solamente cumple su función? El dios Apolo ha dicho que solo cuando entregue a Criseida él se va a retirar de la guerra. ¿Ya ves? La solución es práctica. Entrega a esa esclava y Apolo dejará de atacarnos con sus flechas y retirará la peste. Por una esclava no vamos a hacer problemas. Tenemos muchas esclavas en nuestras embarcaciones y cuando ganemos la guerra tendremos muchísima más. ¿Para qué hacer problema por una mujer? Es que es la más hermosa que yo tengo. Devuelve a Criseida. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que la devuelva o no? Y todos, sí, que la devuelva, que la devuelva, sí, que la devuelva, que la devuelva. Contra el dios Apolo no podemos enfrentarnos, sí, que la devuelva. Todos estaban de acuerdo en que debe devolver a Criseida. Agamenón siente la presión. Agamenón siente la presión. Está bien, la voy a devolver, la voy a devolver, pero no me parece justo. Me están obligando a entregar a la esclava más hermosa que tengo en mi embarcación, pero la voy a devolver. Díganle a Crises que mañana envía a 2 de sus hombres para que recoja a Criseida. Pero eso sí, ustedes no se van hasta que no me repongan con otra esclava, la esclava que ahora estoy entregando. Y empieza a preguntarle a cada uno. Empieza a preguntarle a cada uno. A Diomedes, a Ajax, al propio Néstor, a Odiseo, a Menelao, hasta la Patroclo, hasta que se acuerda de Aquiles, con quien no se llevaba. Ahora que recuerdo, valeroso Aquiles, pélida Aquiles, ya recuerdo que así como yo me apoderé de la hermosa Criseida, tú te apoderaste de la hermosa Briseida. La quiero a ella a cambio de yo haber entregado a la más hermosa de mis esclavas. Y fuiste tú el primero en decir que por una esclava no deberíamos hacer problemas. Quiero a Briseida a cambio de yo haber entregado a Criseida. En cuanto a Aquiles escucha su nombre, tú sabes que Aquiles es un semidios.
Aquiles desenvaina su espada y corre para mutilarle, para cercenarle, para decapitar a Agamenón, quien solo atina a retroceder, choca contra la pared y solo espera la muerte. Estaba con su coraza, pero sin el casco, ¿no? Porque están entre compatriotas en una reunión, ante la presencia de todos que iban a ser testigos de cómo Aquiles iba a matar al rey del ejército griego. Cuando Aquiles está a punto de bajar la espada para matar a Agamenón, Hera, la esposa de Zeus, la diosa esposa de Zeus, envía a Atenea para evitar que Aquiles mate a Agamenón. Atenea lo abraza justo en ese instante que él está bajando la espada, que iba a bajar la espada. Solo Aquiles tiene, en ese momento solo Aquiles puede ver a Atenea, el resto no. Suéltame, Atenea, suéltame, suéltame. No puedes matar a Agamenón, Aquiles. Si me sueltas vas a ver que sí puedo. Aquiles, por favor, si tú matas a Agamenón, Zeus bajará y te matará. ¿Y qué más da? Si mi madre me ha dicho que yo moriré en esta guerra, que ya lo sabes, sí, da lo mismo morir hoy o mañana, pero no voy a dejar que este insolente me ofenda delante de mis compatriotas, me ofenda delante de mis soldados los mirmidones y me desautorice y se lleve a la esclava más hermosa que tengo. Yo he expuesto la vida por vencer a varios pueblos y quedarme con esta mujer. Suéltame. Pero Aquiles, si ya sabes que vas a morir en la guerra, por lo menos vive la mayor cantidad de años. Por lo menos sé testigo de cómo los griegos, por lo menos sé testigo de cómo los griegos ganan la guerra. Me da lo mismo. Sé más inteligente, Aquiles. Domina los impulsos de tu corazón. Tú eres un hombre inteligente. ¿Y qué? ¿Dejo que este cobarde me humille delante de mis compatriotas y mis soldados y se lleve a mi esclava? Y yo no haga nada. Yo te aconsejo que te retires de la guerra, Aquiles. No soy cobarde tampoco. Suéltame, Atenea. Aquiles, si te retiras de la guerra no es por cobardía, sino por inteligencia. Si tú te retiras de la guerra, Agamenón y los griegos van a sentir tu ausencia. Sin ti no van a ganar esa guerra. Eres el más valiente. En menos de un mes, Agamenón te buscará y te pedirá perdón de rodillas y te devolverá a tu esclava. ¿No te gustaría ver a Agamenón de rodillas pidiéndote perdón, el rey del ejército griego pidiéndole perdón a Aquiles, al gran Aquiles? Además que te devolverá a tu esclava. Hera, tu madre Tetis y yo te damos nuestra palabra. Haz que ellos sientan tu ausencia, que sepan que sin ti no van a ganar la guerra y que Agamenón te pida perdón. ¿Te gustaría o no? Sí, dice él, sí. Sé inteligente, no lo mates, hazlo sufrir. Está bien, Atenea, le dice. Atenea lo suelta y sube al Olimpo ella. Aquí les baja la espada, Agamenón, que solo esperaba que lo maten, al ver que Aquiles se aleja, de nuevo, envalentonado, soberbio, ya lo vas conociendo que es soberbio, interviene y dice, ya ven, Aquiles me tiene miedo, sabe que no me puede matar, sabe que soy protegido por el dios Zeus. A ver, Aquiles corta acá, no lo va a hacer. Me voy de la guerra, dice Aquiles. Lárgate, tengo soldados más valientes que tú, pero no me voy solo. Me voy con mi ejército, con los mirmidones. Lárgate con esos mirmidones, tengo soldados más salvajes que ellos.
También me voy con la Patroclo. Llévate esa Patroclo para lo que sirve. Los griegos, ingenuamente, por una esclava, están perdiendo al más valiente de sus hombres, que es Aquiles, al ejército más sanguinario que tienen, que son los mirmidones. Pero bueno, Patroclo no. Patroclo es por un sol más agrande su combo pedido. Y así, los griegos van a perder al mejor de sus hombres. Quien no es que se regresa a su patria, porque recuerda que ellos están de visita en Troya, no es que su casa esté en la otra esquina. Tienen que transportarse meses por mar, así que lo único que aquí le está haciendo es no participar ya de la guerra. Va a permanecer ahí en su tienda de campaña, improvisada, prefabricada. En el transcurso de los días, Héctor confirma de que Aquiles no está peleando a favor de los griegos. Y Héctor no es que le tenía miedo a Aquiles, le tenía pánico. Héctor da la orden a sus hombres a que salgan a atacar a los griegos, que ya no se estén replegando dentro de la fortaleza. Durante la ausencia de Aquiles se pactan dos duelos personales. Primero, Menelao contra Paris. Menelao, la víctima, a quien le han arrebatado a su esposa, a Helena. Paris, el causante de llevarse a la esposa del prójimo. El pacto que había hecho Menelao con Héctor era: quien vence el duelo, gana la guerra y se queda con Helena. Está bien, dice. Paris temblaba, pero iban a pelear con las picas. Las picas son como jabalinas que se tiran de un extremo a otro y tú te tienes que defender con el escudo. Te tienes que defender con el escudo. Te tienes que defender ahí con el escudo. Media hora de duelo, de combate. Se ve un Paris cansado, que quiere huir, que quiere dejar la espada para correr más rápido, que baja la guardia, que se expone. Menelao apunta con su pica hacia el pecho de Paris. La suerte de Paris parece que está echada, pero hay una diosa que hace que de la tierra salga un remolino, envuelve a Paris en una nube negra y lo transporta detrás de la muralla troyana. ¿Cómo se llama la diosa que se siente agradecida con Paris? Por cultura general y mitología sabemos, quien en el pasado había sido elegida la diosa más hermosa del Olimpo en la famosa manzana de la discordia. Suceso que por supuesto no se narra en la Ilíada. Solo quiero saber, ¿cómo se llama la diosa que había sido elegido la diosa más hermosa y por eso protege a Paris? A ver, te leo en el chat. Esta diosa hace que de la tierra salga un remolino y envuelve a Paris en una nube negra y lo transporta detrás de la muralla troyana. En otras palabras, le salva la vida. Menelao ve el remolino y Menelao la tiene clara. Si no lo he matado, por lo menos lo he herido. Desenvaina su espada y corre para darle la estocada final. Desenvaina su espada y corre para darle la estocada final. La estocada final. El remolino se va desvaneciendo y el cuerpo de Paris no estaba por ningún lado. Conclusión lógica. Los dioses le han salvado la vida y lo han transportado mucho más rápido hacia su mansión. Empieza Afrodita, ¿ya? Es Afrodita, la diosa más hermosa. Claro, muy bien, Heidi. Afrodita, la diosa más hermosa. Había sido elegido la diosa más hermosa en el pasado por Paris. Ella lo protege, le salva la vida a Paris. Menelao maldice. Malditos sean los dioses, Zeus. Jamás debiste permitir que participen de este duelo. Yo debía haber matado a Paris, debía haber ganado la guerra y ahora estaría con mi esposa. Malditos sean los dioses, Zeus. Molesto se va Menelao. Paris aparece en su habitación abrazado por su amante, por Helena, mientras que Héctor siente vergüenza por la cobardía de su hermano. Al siguiente día Héctor no puede más con esta vergüenza y decide, porque recuerda que en el pasado el hombre tiene palabra, y es más digno morir en duelo, en combate, que huir cobardemente. Héctor siente vergüenza y busca a los griegos y los desafía. Cualquiera de ellos contra él, con las mismas condiciones. Quien vence el duelo habrá ganado la guerra y se queda con Helena. Ningún griego quería aceptar el reto.
El único que lo acepta es Ajax. Ajax toma su espada, se pone en actitud de ataque con su espada, su escudo, Héctor también, pero para suerte de ellos el sol se oculta y durante la noche no se puede pelear. La noche sirve como tregua para que ambos ejércitos recojan los cadáveres de sus guerreros caídos en batalla. Pasan algunos días más y Agamenón tiene que reconocer que se siente la ausencia de Aquiles. Está bien, convoca una reunión. Reconozco que me equivoqué. Jamás debí llevarme a la esclava de Aquiles, a Briseida. Pero es de hombre reconocer sus errores. Yo le ofrezco disculpas a Aquiles. Le voy a devolver a Briseida. Le voy a dar un carro lleno de tesoros, mis caballos más veloces y además le ofrezco a una de mis hijas. Todo a cambio de que vuelva a la guerra. Aplauden el gesto de Agamenón de reconocer su error y de tener la iniciativa de pedirle perdón. Pero no falta un chismoso. ¿Y cuándo vas a ir a pedirle perdón? Eso sí, yo no voy a ir, porque esa bestia ni siquiera me va a dar la oportunidad de hablar. En cuanto me vea, me va a matar. Que vayan sus mejores amigos en mi nombre, dice. Odiseo, Diomedes y el viejo Néstor. Aquiles recibe a sus amigos, pero en cuanto escucha el motivo de la visita, se molesta y los bota. ¡Lárguense! ¡Lárguense! El día en que me vengan a visitar, que sea por nuestra amistad y no por encargo de ese cobarde, quien fue muy valiente para ofenderme públicamente delante de ustedes, delante de mis soldados. Y ahora no tiene el valor de venir y pedirme perdón y devolverme mi esclava. Pero Aquiles te va a devolver a Briseida, te va a dar un carro lleno de tesoros, sus caballos más veloces, todo a cambio de que vuelvas a la guerra. Te está pidiendo perdón. No, quiero que venga y me pida perdón. Patroclo, acompáñalos a la puerta. Y en la puerta, Odiseo convence a Patroclo para que éste a su vez le pida a Aquiles que retorne a la guerra. Patroclo lo intenta toda la noche madrugada tratar de convencer a Aquiles, pero él persiste en su cólera. Te he dicho que no. Te aprecio mucho, pero no voy a volver a la guerra. Pero ayuda a los griegos. Ya a lo mucho te presto mi armadura. Y te llevas a los mirmidones y mi embarcación y mis caballos más veloces. Pero solo quiero que hagas presencia en la guerra. Por ningún motivo vayas a pelear. No te puedes exponer. Pero yo, ¿qué hago con tu armadura? Le vamos a hacer creer a los troyanos que soy yo quien regresa. En cuanto Héctor vea mi armadura, creerá que he regresado. Y van a huir. Esto le servirá como tregua a los griegos para que puedan rearmarse. Ya está bien, le dice. Patroclo se pone toda la armadura de Aquiles, coraza, casco, escudo, espada, embarcación y los mirmidones que eran unos sanguinarios. Prefiero, le dice Aquiles a Patroclo, prefiero que los mirmidones estén matando troyanos. Los mirmidones eran un ejército sanguinario. Ya el tren de Aragua, los maras salvatrucha le quedan cortos. Ellos eran sanguinarios, nacidos para matar. Como no había enemigos, se estaban matando entre ellos. Entonces me van a acabar con el ejército, dice. Prefiero que estén en la guerra matando troyanos. Y al siguiente día, efectivamente, se percibe a la distancia la embarcación de Aquiles que se acerca, la imagen de Aquiles, los mirmidones. Los griegos aplauden. Aquiles está de regreso. Héctor también visualiza la embarcación de Aquiles, mira a Aquiles en la distancia y Héctor, que le tiene miedo a Aquiles, da la orden para que regrese, para que sus hombres se replieguen e ingresen a su fortaleza troyana, murallas que son protegidas por el dios Apolo. Murallas que son protegidas por el dios Apolo. Atrás, atrás, Aquiles ya está de regreso, atrás todos, atrás a la fortaleza, a refugiarse. Mientras los griegos aplaudían el regreso de Aquiles. Odiseo toma la iniciativa. Aquiles baja, ¿no? Aquiles, dame el honor de ver esa hermosa melena.
Y cuando Odiseo le quita el casco, retira el casco, no era pues Aquiles, era Patroclo. ¿Patroclo? ¿Qué haces tú aquí? Te dije que convenzas a Aquiles para que sea él quien regrese a la guerra, no tú. ¿Qué haces con la armadura de Aquiles? ¿Qué haces con su embarcación y con sus hombres? Por más que le rogué a Aquiles, no quiere regresar, a menos que Agamenón le pida perdón. Pero sabes que eso no va a pasar. ¿Y qué haces con su armadura? Me la prestó. ¿Para qué? Para hacerle creer a los troyanos que es Aquiles quien vuelve. Odiseo voltea y ve que los troyanos huían espantados para refugiarse en su fortaleza, arengados por Héctor. Odiseo le vuelve a colocar el casco a Patroclo. Si los troyanos creen que eres Aquiles, pues que lo sigan creyendo. Además, Aquiles es un egoísta, le dice Odiseo a Patroclo. Ya Agamenón tomó la iniciativa de pedirle perdón y devolverla a su esclava. Pero tú, Patroclo, puedes ser nuestro próximo héroe. Solo tendrás que escalar las murallas. Entre Diomedes y yo, con arco y flecha, mataremos a los enemigos que están en la parte superior. Escala con una soga, ingresa por el interior del palacio, de la fortaleza, abre las puertas y el resto del trabajo de hombre, lo hacemos nosotros. Pero mi Aquiles me ha dicho que solo haga presencia en la guerra. ¿Qué importa lo que diga Aquiles? Es un egoísta. Yo quiero regresar a mi patria, a Ítaca, con mi esposa Penélope, con mi hijo Telémaco, los extraños, ya son casi 10 años. Solo escala esas murallas. Diomedes y yo te vamos a proteger. Tú no tienes que pelear. Bajas, abres la puerta principal y el resto lo hacemos nosotros. Y a ti te vamos a deber el triunfo de esta guerra. Lo convence. Odiseo era muy persuasivo. Ya Odiseo lo vamos a ver en la Divina Comedia, en el octavo círculo. Y vas a entender por qué está ahí. Lo convence y efectivamente Patroclo está empezando a escalar, ¿no? Logra lanzar la soga, esta logra anclar, la tensa y está escalando. En cuanto esté escalando, Apolo, que protegía esas murallas, desde el Olimpo ve que una cosita está subiendo ahí, con movimientos medio raros, y lo reconoce. ¿Viste? Patroclo dice. Patroclo, ¿qué haces ahí? Patroclo reconoce la voz del dios, ¿no? Se muere de miedo, ¿ah? Pero trata de armarse de valor. Voy a conquistar Troya. Apolo se ríe, ¿no? ¿Qué vas a conquistar Troya si yo protejo esas murallas? Baja inmediatamente si no quieres que te mate. Voy a conquistar Troya, he dicho. Te lo advertía, te lo advertí. Apolo del Carcaj saca una saeta, la coloca en su arco y en diagonal apunta hacia la nuca de Patroclo. Patroclo se muere de miedo, pero trata de sacar fuerzas, de alentarse. He dicho que voy a conquistar Troya, pero mejor bajo, dice. Y empieza a bajar en zigzag para evitar el ataque de Apolo. La suerte de Patroclo ya está echada ya. La suerte de Patroclo está echada. Ya Apolo había dejado volar su flecha ya. El otro bajaba en zigzag lo más rápido que podía para evitar el ataque hasta que siente el impacto a la altura de la cintura y ¡plaj! El impacto de la flecha. Fallaste, le dice. Cae con violencia el cuerpo de Patroclo contra la tierra. Su casco sale rodando, está ensangrentado, la coraza se le parte. Por ahí pasa un troyano llamado Euforbo y lo hiere con la espada. Patroclo agoniza, pero se arrastra. Odiseo, ayúdame, dice. Odiseo y Diomedes desesperado por rescatar el cuerpo de Patroclo, porque saben que Aquiles le va a exigir una explicación. ¿Quién convenció a Patroclo para que escale esas murallas si Patroclo no es un guerrero? Y hasta que Euforbo le comunica a Héctor que es Patroclo, nunca fue Aquiles.
Héctor lo pisa a la altura del pecho a Patroclo y le hunde la espada en el pecho. Pero Héctor se excede, no solo mata a Patroclo, sino que se lleva la armadura, que sabes que es de Aquiles, como trofeo de guerra. Horas más tarde, Aquiles se entera de la muerte de Patroclo y llora desconsoladamente por su amigo, provocando ahora sí su venganza. Decide regresar a la guerra con el único objetivo de vengarse de Héctor, de matar a Héctor, y lo desafía. Héctor en lo alto de la muralla troyana, Aquiles afuera en el campo. ¡Baja, cobarde! ¡Baja! Muy valiente para enfrentarte a un hombre que no era un guerrero como Patroclo, pero a mí sí me vas a poder ver el rostro. ¡Baja! Qué vergüenza deben sentir tus compatriotas, tus padres, tu esposa. Así dicen que eres el más valiente de los troyanos. ¡Baja! Lo ofende tanto que Héctor decide bajar y enfrentarlo, pero con las picas en la distancia, lanzándose las picas de un extremo a otro. Además, Héctor en un sueño, los dioses le habían dicho que él ganaría este duelo y que su hermano Deifobo, otro, le iba a abastecer con picas para no perder el tiempo en recoger la pica lanzada por Aquiles. Y así, después de media hora de combate, Héctor voltea para que Deifobo le dé una pica y Deifobo no estaba. En ese instante, Héctor comprende que este nunca fue su hermano, que fue algún dios que tomó la apariencia de su hermano para engañarlo. Y cuando él voltea, Aquiles en la distancia se da cuenta que la armadura de Héctor tiene una perforación a la altura del cuello. Aquiles apunta ahí su pica. Esta se le clava a Héctor en el cuello, cae. Pero Aquiles nunca subestima a su enemigo. Si no lo he matado, por lo menos lo he herido. Si no lo he matado, por lo menos, si no lo he matado, por lo menos, dice, lo he herido. Y es así como, y es así como Aquiles corre para darle la estocada final. Aquiles corre para darle la estocada final. Héctor sabe que va a morir y le dice, ¿no? Le dice, no me, sé que me vas a matar. Por supuesto que te voy a matar. Por supuesto que te voy a matar. Pero por lo menos devuelve mi cadáver a mis hombres. ¿Para qué? Para que realicen los ritos funerarios. Jamás. El asesino de Patroclo no merece tales honras. No solo te voy a matar, sino que voy a arrastrar tu cadáver. Voy a amarrarlo a mis caballos y le voy a dar 12 vueltas alrededor de la ciudadela troyana para que todos sepan quién es el mejor. Y efectivamente, le hunde la espada en el pecho, saca una soga, lo amarra a una de las piernas de Héctor, el otro extremo a su carruaje y lo humilla, arrastrándolo. Felizmente que una ninfa envuelve en badurna con un aceite rosáceo el cuerpo de Héctor para que sus extremidades no se puedan desintegrar, ¿no? Separar. Aquí les lleva el cadáver de Héctor a su tienda de campaña. Al siguiente día, durante la noche, el papá de Héctor, Príamo, visita a Aquiles, burlando su seguridad. Aquiles se asusta, dormía, ¿no? El anciano se quita la capucha y Aquiles dice, ¿Príamo? Sí, he venido por el cadáver de mi hijo. Qué valiente eres, Príamo. ¿Cómo lograste burlar mi seguridad? Conozco bien estas tierras, Aquiles. Yo conocí a tu padre. ¿Tú conociste a mi padre? Por supuesto. ¿En cuántas batallas no nos hemos enfrentado? Háblame de mi padre, le dice. Háblame de mi padre. Y le habla. Aquiles llora por el recuerdo de su padre y la muerte de Patroclo, y Príamo llora por la muerte de su hijo y el cadáver que está ahí a escasos metros. Aquiles se conmueve y le dice, está bien, llévate el cadáver de tu hijo. Apúrate antes que me arrepienta. Iba a ser alimento de mis perros, pero valoro tu valentía, llévatelo. Mejor que te lo lleves, vaya a ser que les dé indigestión a mis perros. Y Príamo arrastra el cuerpo de su hijo hacia un carruaje de madera que había llevado y lo va jalando, lo va jalando, lo va jalando.
Minutos después, tiempo después, horas después, Príamo llega a su fortaleza con el cadáver de su hijo, ¿no? Ante el llanto y aplausos de todos los troyanos. Era importante realizar los ritos funerarios, en este caso de Héctor, como ya antes Aquiles lo había hecho con el cuerpo de Patroclo, realizar los ritos funerarios porque en su creencia, si no se realizan los ritos funerarios, esa alma va a vagar y va a ser infeliz. Incineran el cuerpo de Héctor, se coloca monedas de oro o de plata en sus ojos o sus bolsillos, porque supuestamente en el infierno, para el concepto griego, buenos y malos van al infierno. El barquero Caronte le va a pedir las monedas para transportarlo al infierno. Por eso recuerda, la Ilíada, la obra Ilíada de Homero, no termina con la muerte de Héctor, termina con la celebración de los funerales de Héctor, o simplemente con los funerales de Héctor. Recuerda, la obra Ilíada no termina con la muerte de Héctor, termina con los funerales de Héctor. Y esto fue la obra Ilíada, siempre al estilo de Alexander Villalobos. Ahora sí, jóvenes, espero que les haya gustado la narración. Vamos con un videíto de retroalimentación, ¿ya? En este caso de complemento. Confírmame en el chat si se alcanza a ver la plataforma del YouTube. Confírmame en el chat. Este pequeño aparatito Gracias, puede Nicole. alinear tus dientes sin necesidad de usar Ahora vamos a brackets. La compartir mala mordida un o video malnutrición sobre la dental Odisea nos y luego puede vamos a las preguntas, ¿ya? Atento, ¿ah? Resumen de la Odisea. Durante el concilio de los dioses con la ausencia de Poseidón, Atenea pide que Odiseo sea liberado por Calipso para que éste pueda retornar a su hogar. Todos están de acuerdo con este pedido, así que Atenea, disfrazada de Mentor, arenga al hijo de Odiseo, Telémaco, a buscar a su padre. La casa de Ulises o Odiseo era el lugar donde se celebraban banquetes de los pretendientes de su esposa Penélope, quien los evadía con esta estrategia. Se casaría cuando terminase una prenda que parecía nunca acabar, pues tejía de día y destejía de noche. El hijo de Ulises, Telémaco, acompañado de Mentor, que en realidad era Atenea, viajan a la ciudad de Pilos, donde el rey Néstor. Este desconoce el paradero de Ulises y le sugiere que vayan a Esparta a hablar con Menelao. En Esparta el rey Menelao los hospeda y les informa que Ulises se encuentra cautivo por Calipso en la isla Ogygia. Gracias al pedido de Atenea, Zeus ordena que su mensajero Hermes hable con Calipso para que libere a Ulises, a quien pretendía como esposo. Ulises es liberado y emprende el viaje a Ítaca, pero en el camino Poseidón destruye su barca, ya que Ulises había enceguecido a su hijo Polifemo. De esta manera, Ulises naufraga en la isla de los Feacios, donde la princesa Nausicaa lo acoge y lo lleva ante su padre, el rey Alcino. En un banquete, cuando el Aedo de Módoco cantaba los sucesos de Troya, incluido el episodio del caballo, Ulises recuerda su pasado, llora y empieza a contar su travesía antes de llegar a la isla de Calipso. Cuenta la llegada al país de los ciclones, en donde Ulises sostiene algunas batallas, la llegada al país de los lotófagos, en donde quien comía la flor de loto perdía el recuerdo de la patria y de la familia, la huida del país de los cíclopes y la forma en que Ulises consiguió engañar y enceguecer a Polifemo, hijo de Poseidón, la llegada a la isla de Eolo, quien otorga a Ulises una ostra conteniendo los vientos adversos, y los curiosos tripulantes de Ulises la abren dejando en libertad estos vientos que hacen naufragar la nave. La huida de un pueblo de antropófagos, los lestrigones, su encuentro con la hechicera Circe, quien convierte en cerdos a sus compañeros, es ella quien le advierte de algunos futuros peligros, su visita al reino de los muertos, allí se entrevista con el adivino Tiresias y enfrenta la sombra de su madre Anticlea, su ingenioso paso por las cercanías de las islas de las sirenas, resistiendo la belleza del canto de estos seres que con su melodiosa voz cantaban a los navegantes, su encuentro con Escila y Caribdis, seres monstruosos del estrecho de Mesina, la visita a la isla del dios Sol y de cómo sus compañeros comieron de las vacas sagradas de su anfitrión, y su posterior llegada a la isla de Calipso, quien, enamorada de Ulises, lo retuvo por 7 años. De hecho, con esto iniciamos esta historia.
Esta travesía de Ulises conmovió al rey Alcino, así que le da un barco para que retorne a Ítaca. Al regresar, Atenea lo convierte en un hombre viejo. Primero se encuentra con Telémaco, quien al inicio no lo reconoce, y le cuenta su plan para matar a los pretendientes de Penélope. Cuando llega a Ítaca, lo reconoce su perro Argos y su criada Euriclea. Por otro lado, Penélope informa que se casará con aquel que pueda tensar el arco de Ulises y lanzar una flecha que pase por el ojo de 12 anillos. Obviamente nadie pudo, hasta que llegó Ulises y lo logró, revelando así su identidad para luego matar a los pretendientes. Penélope no cree que él es Ulises, así que el héroe le cuenta cómo fabricó su lecho nupcial, hecho que solo conocían ambos. Penélope llora al ver a su esposo. Los familiares de los pretendientes muertos buscan venganza, pero Atenea interviene infundiéndoles miedo y así regresa la paz a Ítaca. La Odisea alude directamente al otro nombre de Ulises, el cual es Odiseo, e igual que la Ilíada, está también escrita por Homero. Trata sobre las aventuras de Ulises acontecidas en el retorno a su patria. Su género y especie son el épico y la epopeya. Al igual que la Ilíada, se compone de 24 cantos compuestos por hexámetros. También hace uso de epítetos. Además, la narración empieza en la mitad del asunto o in media res, ya que se empieza a narrar la historia cuando Ulises está en medio camino de su travesía. El narrador es omnisciente, aunque también se aprecia al narrador personaje. Estos son los personajes principales. En la Odisea se aprecia el ingenio y las virtudes de Odiseo, acompañadas por los atributos intelectuales de Atenea. La inteligencia es más útil para sobrevivir y afrontar los problemas del viaje hacia el destino personal. La obra es, junto con la Ilíada, una de las más antiguas de la literatura occidental. Gracias por visitar este canal. Puedes suscribirte y compartir el conocimiento. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, vamos a lo más importante, que es la resolución de ejercicios. Primera pregunta, ¿me ayudas, ah? A ver, dime, Lucero, Rubí, si alcanza a ver la separata de preguntitas, el PDF. A ver, me dicen, ah. La epopeya griega, ¿qué clave sería? A ver, la uno que marcarían en el examen de admisión. La epopeya griega surgió, lo que hemos visto hoy, pues el periodo arcaico, jónico o preático. El periodo arcaico, jónico o preático. Ya está. Seguimos. A Homero se le considera el primer gran poeta de la humanidad. Su obra constituye una síntesis de toda una saga de rapsodas. La epopeya que canta la cólera de Aquiles es Ilíada, pues claro. Identifique la alternativa que solo contenga personajes homéricos. Ah, solo de Homero. A ver, Agamenón sí, Néstor sí, pero Eneas es también de Virgilio, Dido es de Virgilio, de la Eneida. Ah, no. Héctor sí, pero Edipo es de Sófocles. No. Aquiles sí, Diomedes sí, Néstor sí, Briseida sí, Ajax sí. La C, la C. Antígona no, Antígona es de Sófocles. Ulises también es, Clitemnestra es de Esquilo. Solamente la C. En la Ilíada, ¿qué se exalta? Se exalta el valor y la fuerza de los griegos. Se exalta el valor y la fuerza de los griegos. La Ilíada presenta luchas entre griegos y troyanos, luchas en las que los dioses del Olimpo tomaron parte. ¿Qué dioses apoyaron al bando de los troyanos? Apolo sí. Troyanos, Afrodita sí. Ares, el dios de la guerra, sí. Artemisa, la diosa de la naturaleza y de la caza, sí. La A. Musa, tú que tan divinamente conoces el insólito peregrinar del hijo de Laertes. El hijo de Laertes es Odiseo, aquel varón de preclaro ingenio y astuto, Odiseo. Y de regreso a su hogar, y del regreso a su hogar. ¿A qué héroe se refiere el texto? A Odiseo. ¿Y quién es Odiseo? Ulises. Predijo al gran Aquiles su futura muerte, su madre. Aunque también el caballo, pero ya, su madre.
Agamenón en un primer momento tenía cautiva a quién. A ver, dime, la 8. Agamenón en un primer momento tenía cautiva a quién? A Criseida. Luego es que le arrebata Aquiles a Briseida. Al final de la Ilíada se produce el siguiente hecho. Se celebran los funerales en honra a Héctor. Se celebran los funerales en honra a Héctor. Fue la más terrible hechicera de la Odisea, hechicera Circe, la que lo retiene 2 años. En cambio, la diosa que lo retiene 7 años es Calipso. Náusica algunos días nomás. La respuesta es la C. Ahí tienes todas las clavecitas. Bien, jóvenes, les deseo una bonita mañana. Espero que, espero que les haya gustado la clase de hoy. Les hemos dado siempre, como siempre aquí en la institución, varias alternativas de aprendizaje, diapositivas, explicación oral, escrita, videos de retroalimentación, narración, resolución de ejercicios. Más engreídos no pueden estar, ¿ah? Más engreídos no pueden estar. Cuídense, nos vemos más tarde.